Bienvenidos a este último día de Reencuentro Taíno Conference. Comenzamos la programación de hoy con una presentación de nuestra codirectora de la conferencia. Como escritora, artista, maestra y fanática de los idiomas, Priscila Colón ha compartido su pasión por la educación trabajando en programas de idiomas durante más de 20 años. Como cofundadora de Casa Areito, su misión es promover el idioma y la cultura taína a través de videos en línea, eventos en vivo como este y libros infantiles. Demos la bienvenida a Priscila Colón. Mabrika, bienvenidos, welcome. Muchas gracias por tenerme aquí. Many thanks for having me here. Como ya sabrán, soy Priscila Colón, codirectora de este evento y también cofundadora de Casa Areito. As you may know, I'm the co-director of this event and I'm also the founder of Casa Areito. A través de Casa Areito me dedico a promover el idioma y la cultura taína. So through Casa Areito, I'm dedicated to promoting the Taino language and culture. Pero puede que no sepan que yo fui maestra de idiomas, así comencé mi carrera. So I began as a teacher, a language teacher. That's how I began my career. Y después por un tiempo trabajé como gerente de proyectos en industria editorial. So for a while, almost a decade actually, I worked as a project manager in the publishing industry. Ahí también tuve la oportunidad de diseñar currículos para programas de idiomas. So that's also where I had the chance to design curricula for language programs. Actualmente me dedico a brindar capacitación a los estudiantes y maestros que utilizan tecnologías especializadas para aprender y enseñar idiomas. So currently I provide a lot of familiarization and training for those teachers and students who use specialized technology to learn and teach languages. Y les explico todo esto porque yo personalmente he vivido esa transición del salón tradicional con sus herramientas básicas como la tiza y el pizarrón al salón virtual con lo más novedoso en la tecnología para la enseñanza de idiomas. I explain all of this because I want you to be aware that I've personally lived that transition from the basic classroom with those basic instruments or materials such as the, blackboard and chalk to these, virtual classrooms with all of this new technology. Soy parte de la generación X. Nosotros no nacimos con esta tecnología, pero tuvimos que adaptarnos rápidamente a usarla. Y yo creo que eso nos mantiene mucho más flexibles. Podemos adaptarnos a nuevas situaciones, especialmente en estos tiempos que vivimos con mucha tecnología avanzada. So I'm part of Generation X. We were born without this technology, but we had to learn to use it in our everyday lives. And I think this helps us stay flexible and adapt to these situations, especially as we are living in these times of more advanced technology. And I think this is a privilege. Creo que eso es un privilegio. Entonces, todos los que me conocen sabrán que yo soy una persona muy optimista. Everyone who knows me knows that I'm very optimistic. Creo que hay muchas posibilidades para brindar más enseñanza, más capacitación a través de la tecnología, no solamente para el aprendizaje y de algunos idiomas comunes, pero también para la revitalización de los idiomas indígenas. So those who know me know that I'm very optimistic. I see the possibilities in being able to use technology, not just to learn the common languages, but also to revitalize indigenous languages. Así que hoy voy a compartir algunos de los proyectos que he estado elaborando, no solamente como individuo, sino en conjunto con otras organizaciones para revitalizar el idioma taíno. So today I'll be sharing some of the projects that I've been working on, not just as an individual person, but also with organizations and other people, and all working together to revitalize the Taíno indigenous language. Pero muy curiosamente todo comienza con un libro. Very curiously, everything starts with a book, right? En el año 2018, Javier Hernández, hiperpolíglota boricua, creó la primera variante moderna del taíno. So in 2018,
Javier A. Hernandez, he's a hyper polyglot who's also Boricua. He created the first modern variant of Taíno. For those of you who missed this presentation, we talked about the process that he took to create this new variant. Para aquellos que no estuvieron en su presentación, hablamos sobre el proceso que él tomó para crear esta variante moderna. Es un proceso que se ha usado anteriormente para rescatar, no solamente rescatar, pero crear el hebreo moderno. This is the same process that was used before to create a new modern Hebrew. El hebreo moderno no se hablaba. Los judíos hablaban los idiomas de las regiones o países en donde vivían. Solamente era algo escrito. Jewish people really didn't speak Hebrew before. They spoke whatever language in the region or the country they lived in. Hebrew wasn't a spoken language until it was created in the last century. Este mismo proceso se ha usado para rescatar y recrear el idioma Wampanoag, que es un idioma indígena de Massachusetts. So the same process was used to recreate the Wampanoag language, an indigenous language in Massachusetts. So just to give you briefly what this process was like, para hablar brevemente sobre este proceso, él tomó primeramente las palabras que sobrevivieron en las crónicas españolas. So he first took those words that survived in the Spanish Chronicles. Then, luego, usó préstamos lingüísticos de las lenguas hermanas arahuacas. Por ejemplo, el arahuaco locono, el wayú, el garífuna y el calínago. So he then took some sister languages, vocabulary from sister languages, such as Arawak from the Locono people of Venezuela, wayú, garífuna and calínago. Y estas lenguas hermanas todavía tienen personas que las hablan. Más de 200,000 personas que hablan el wayú y más que hablan el garífuna. So these sister languages still have native speakers, more than 200,000 wayú speakers and so on. And also garífuna still has a lot of native speakers. Es una forma de integrar algunas de las palabras que nos faltan. So it's a way of integrating some of those words that are missing. Pero también tuvo que crear nuevas palabras para cosas que nuestros ancestros desconocían. But he also had to create new words for things that our ancestors had no clue about. They didn't know. Cosas como calles, autopistas, aviones, computadoras, things like streets, highways, airplanes, computers. Estas palabras no existían. These words didn't exist. The other problem was, el otro problema era que no había reglas gramaticales. En su mayoría lo que van a encontrar son diccionarios de palabras dispersas, pero sin ninguna forma de unirlas para crear oraciones completas. So what you're likely going to find are a lot of dictionaries with a lot of disparate words, but no way to unite them to create full sentences. Y él creó reglas gramaticales muy sencillas. So he actually created simple grammatical rules or structures to follow. Cuando yo descubro el libro en 2020, yo digo, esto es un tesoro. Nadie está hablando del libro, yo no veo nada en internet. Y esta fue como la primera vez que yo vi que era una forma de utilizarlo para hablar en taíno, tener un diálogo completo en taíno. So when I discovered the book in 2020, I realized, this book is gold. No one's discovered it, no one is using it online, and this is the best way that I could find at that time to be able to have a full dialogue in taíno. Así que tuve una experiencia muy parecida a la que tuvo Javier Hernández. I had a very similar experience that Javier Hernández had when he started. Primero me pregunté, bueno, ¿quién soy yo? So I first asked, who am I? Y luego dijo, bueno, si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. If no one is going to do it, then I'm going to do it. Y empecé a crear lecciones en taíno. Y ahí esto me lleva a la primera tecnología que quiero recalcar hoy, YouTube. Todos conocen YouTube. This brings me to the first technology that I need to highlight today. That's YouTube. ¿Por qué? Bueno, primeramente, YouTube tiene más de 2,000 millones de usuarios al mes. Esa cantidad es increíble. YouTube has more than 10
billion users a month. That's a huge technology. Nos brinda la oportunidad para llegar a un público tan grande, y no solamente aquí en el Caribe, pero en todas partes del mundo. So it gives us the opportunity to reach a huge number of people, not just here in the Caribbean, but in every part of the world. Así que empecé a crear lecciones sencillas, primero en el idioma inglés, para enseñar el idioma taíno y sobre la cultura. So I started with some simple lessons, first in English, to teach about the Taino language and culture. Pero rápidamente la gente me empezó a pedir las lecciones en español. So quickly people started asking me for those same lessons in Spanish. Había empezado con el inglés porque pensé que muchos de nosotros en la diáspora solamente hablamos en inglés y no tenemos ese contacto con el español que a su vez nos conecta con las crónicas originales. So I started with the English because I thought, well, we're in the diaspora, a lot of us don't speak Spanish, we've lost that contact with Spanish, which then connects us to those original Spanish chronicles that have the original words. Pero la gente que me escribía me decía, pero acá tampoco se está enseñando. So people who wrote to me said, it's not being taught over here either. Y por eso ahora estamos publicando 2 lecciones semanales, una para hispanohablantes y otra para angloparlantes. So now that's why we're publishing 2 lessons a week, one for Spanish speakers and one for English speakers. Desde el 2021 hemos publicado más de 300 video lecciones. Since 2021, we've been publishing more than 300 video lessons. Pongo la información sobre las listas porque no es para echármelas, es simplemente para ver cuántas personas hemos estado alcanzando a través de estas video lecciones muy sencillas. I'm putting the data for how many views there are, not to just kind of like pat myself on the back, but to say, look at how many people we're reaching. 117,000 vistas de la última vez que las conté. Y estas personas me escriben de todas partes del mundo. Yo he recibido, 117,000 views since 2021. Y estas personas me escriben de todas partes del mundo. He recibido mensajes desde Japón, en japonés, desde la India, de Bélgica, Sudáfrica. No hay ningún continente que no hemos alcanzado. And these people write from all over the world, Japan, India, Belgium, it's South Africa. We haven't reached, there's not one continent we haven't reached. Y eso para mí es de gran importancia, me emociona, porque pensando que hace 500 o más años, supuestamente nosotros habíamos desaparecido. This really is emotional for me. Because if you think about it, history tells us that about 500 years ago, we vanished. Pero yo no soy la única persona que está usando YouTube para rescatar un idioma indígena. I'm not the only person using YouTube to rescue an indigenous language. Hay un maestro del Potawatomi, que es un idioma indígena de Norteamérica. So there is a Potawatomi teacher. Potawatomi is an indigenous language of North America. Su nombre es Justin Neely y él crea videos, no solamente para enseñar el idioma, pero también toma videos del dominio público, como las series antiguas de Popeye, hasta pequeños cortos de Star Wars, de Despicable Me, y los traduce y los narra y a veces les agrega subtítulos en Potawatomi. So Justin Neely, he takes these videos, he doesn't just make videos, but he also takes these videos in the public domain, such as the old Popeye series, or even shorts from Star Wars and Despicable Me, and he translates them and he adds subtitles and sometimes narrates them into the Potawatomi language. Así que no es solamente sentarse al frente de una cámara a dar lecciones aburridas. Podemos usar esta plataforma de formas innovadoras para enseñarle a los niños, a los adultos, nuevos idiomas de forma interesante. So we don't have to have these boring lessons in front of a screen about a language. We can use these platforms, these technologies, to teach a language, not just to children and adults, but in a more interesting way. So
Así que todos estamos muy familiarizados con YouTube. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo yo alcanzar la mayor cantidad de estudiantes? So my question is always, how can I reach the greatest number of students possible? Muchas personas me han pedido que les dé lecciones privadas. Many people have asked me to give them private lessons, pero yo no me puedo clonar. Bueno, por lo menos no existe la tecnología todavía. A lot of people have asked me for private lessons, but I can't clone myself. And well, the technology doesn't exist yet. Entonces, para mí lo ideal sería crear materiales especializados para la enseñanza del taíno, utilizar la tecnología más novedosa para el aprendizaje de idiomas. So the idea would be for me to be able to create specialized materials to teach Taino using the latest technology to teach languages. Technology that will be able to speed up the vocabulary acquisition process, una tecnología que ayude a agilizar el proceso de aprender el vocabulario y otros conceptos. También es importante que esta tecnología esté disponible desde todas partes del mundo y desde todos los dispositivos posibles. It's also important that this technology be available from anywhere in the world and using any type of device. Que también esté disponible para hablantes de español y hablantes del inglés. It's also important that it be available for those who speak Spanish and for those who speak English. And of course, eventually for those who speak French. That's the next point. Y finalmente, para aquellos que también hablan el francés. Bueno, este es el tercer proyecto que he estado trabajando. Les presento el primer curso digital del Taino que estamos elaborando. So this is the third project that I will be presenting today. It is the first digital course in Taino that we have been working. Este es el resultado de una colaboración entre 3 organizaciones. This is the result of a collaboration among 3 organizations. Primeramente, la organización del medio, 7,000 Languages. The first organization is the one in the middle, 7,000 Languages. Ellos son una organización sin fines de lucros cuya misión es empoderar a grupos indígenas y minoritarios a preservar y revitalizar sus idiomas y trabajan con organizaciones de todas partes del mundo. So they're a non-profit whose mission is to empower indigenous and minority groups to preserve and revitalize their languages. And they work with groups all over the world. La segunda organización es Transparent Language. So the second organization is Transparent Language. Ellos son una desarrolladora de software especializado. They are a developer of specialized software. I happen to know them because I have worked with them for more than a decade. Yo los conozco porque he trabajado para ellos durante más de una década. Ese es el software especializado que yo uso para brindar capacitación a lingüistas gubernamentales, a maestros de K12, a bibliotecas de todas partes del mundo. So this is the software, the specialized software I've been using to provide training for government linguists, teachers K through 12, and even librarians around the world. Y el hecho de que son una compañía ya establecida les brinda la oportunidad a alcanzar muchos estudiantes. Están en más de 3,800 bibliotecas solamente en Estados Unidos y Canadá. Eso no cuenta las bibliotecas en Reino Unido, Irlanda, Australia, Dinamarca y mucho más. Because there is an established company that provides us an opportunity to reach more students because they are in more than 3,800 libraries, not just in the US and Canada, and that's without counting Ireland, all over the UK, Denmark, Australia, and more. Entonces, para hablarles solamente, darle un resumen de lo que es el curso. El curso es Taino Naiki para principiantes. So to give you just a brief summary of the course is Taino Naiki for beginners. Incluye el primer currículo establecido para el Taino. It includes the first established curriculum for Taino. Y la verdad es que son 2 cursos. Uno
taíno inglés y otro taíno en español. The reality is that it's 2 courses, one for taíno English and one for taíno Spanish. Cuando lo terminemos va a tener 52 unidades, una por semana. Cada unidad va a tener aproximadamente 3 lecciones y al final del curso los estudiantes van a aprender unas 1500 palabras, frases y oraciones de vocabulario. So this course will have, at the end, we'll have about 52 units, one for each week. Each unit will have about 3 lessons. And at the end, students will learn about 1,500 words, phrases, and sentences for their vocabulary. ¿Qué significa esto? Bueno, los estudiantes van a adquirir un nivel de intermedio bajo e intermedio medio al final de un año. So students will be able to acquire about a level of intermediate low or intermediate mid at the end of the year. ¿Por qué recalco esto? Bueno, estos son estándares establecidos por ACTFL. I'm highlighting this because these are standards established by ACTFL. ACTFL es la organización que establece los estándares para el aprendizaje de idiomas en todo Estados Unidos. So ACTFL is the organization that establishes the standards for learning languages all over the United States. ¿Quieren ver el curso? You guys want to see the course? Ok, los estudiantes van a empezar con el alfabeto. Tienen que empezar por ahí, ¿no? So students are going to start with the alphabet. Aprenden las letras del alfabeto o escuchan los sonidos, aprenden también a deletrearlas. Students will learn the letters of the alphabet, they'll listen to the sounds that each of them make, they'll learn how to write them. Pero van a ver algo extraño, ¿no? You're going to see something strange, ¿no? There's some weird characters there. Unos caracteres un poco extraños. Bueno, van a aprender la transliteración. La transliteración significa letras del alfabeto latín, como las lenguas romances que nosotros hablamos. So you're going to see something called transliteration, which are the Latin letters that we use in English, Spanish, Romance languages. Pero también incluye una escritura especial creada por Javier Hernández. But it also includes a special writing system developed by Javier Hernández. Estos símbolos son basados en varios alfabetos de lenguas indígenas, incluido el alfabeto pictográfico náhuatl que creó la doctora Yarey Meléndez. So this alphabet is based on several indigenous language writing systems, including the pictographic alphabet called náhuatl that the late Dr. Yarey Meléndez created. Pero no se les va a obligar a los estudiantes a escribir en este idioma, que digan esta letra especial. We're not going to force students to write in the special writing system. Esto es simplemente para familiarizarlos con esta escritura especial. This is simply for students to become familiar with the special writing system. Después de aprender el alfabeto, los estudiantes van a aprender vocabulario sencillo, palabras, frases, oraciones, específicamente puestos en un orden para crear una secuencia donde el estudiante vaya aprendiendo el idioma mucho más rápidamente, agilizar ese proceso de aprendizaje. So then students start learning vocabulary, words, phrases, and sentences, specifically chosen, the order, the sequence, in order to speed up that learning process. So it's not just a disparate word here and there, no es solamente una palabra aquí, otra palabra allá, pero rápidamente, como ven, los estudiantes aprenden mabrica. Ya eso es una palabra. They learn mabrica. Welcome, that's a word. Aprenden dak, yo, me or I. Aprenden anulia. Después aprenden dacanulia. They learn anulia, dacanulia. Now they know how to say, my name is. Ya saben cómo decir, mi nombre es, me llamo. Y las palabras, frases y demás van acompañadas con su significado en inglés o en español para recibir ese apoyo adicional. So they go accompanied by the English or Spanish to receive that additional support. Van acompañadas con la grabación de la pronunciación. They're accompanied by the pronunciations. They can hear how to say it. Puede que haya notas al calce sobre la gramática o alguna relevancia cultural. There may be some grammatical notes or cultural notes on the side, so they understand more about this word that they're learning in context. Y cada vez que sea posible van acompañada por una imagen o
o fotografía para ese apoyo adicional. So it will always be accompanied by, as much as possible, by an image as well. Y pueden, como ven, practicar una gran variedad de actividades, más de 30 actividades. So there are lots of different activities that they can practice, more than 30, so they can practice the vocabulary. Como les mencioné, también tienen esa escritura especial. As I mentioned, they also have this special writing system. Si el estudiante se quiere retar, so if the student wants to challenge him or herself, puede cambiar el teclado a esa escritura especial e intentar escribirla. They can actually change the keyboard and try writing in that system. Y para aquellos que todavía están un poco intimidados por la escritura, pueden usar lo que se le llama escritura fácil, que como verán se cambia acá, ven las letras y ¡pum!, empiezan a deletrear la palabra básica. For those students who maybe are a little intimidated by the keyboard, they can even choose this simple, easy, we call it easy typing, which is just they're going to be shown the letters and they can choose the letters instead of having to type it themselves. Así que estamos acomodándonos a todos los niveles de aprendizaje. So we're accommodating to all of these levels of learning, even within this one course. También, obviamente, van a aprender conceptos gramaticales, no solamente vocabulario, incluimos videos, actividades de práctica y demás para que sepan cómo crear oraciones completas. So we're going to be including grammatical concepts through videos, and more, so that they start putting words and sentences together. And you may see a couple of people that you may be familiar with here. Puede que conozcan algunas de estas personas. Van a aprender sobre la historia y la cultura. So they're going to learn about history and culture, para poner todo esto en contexto, so that they're learning about context. This is absolutely key. Por ejemplo, yo encontré un video de Irka Mateo en YouTube y lo agregué al curso. So, for example, I found a video by Irka Mateo on YouTube, and I included it in the course. Y no van a aprender sobre ancestros muertos. No. Van a aprender sobre la cultura taína hoy día, porque estamos vivos. Entonces, vamos a darles el contexto, pero también traerlos a este día, a los taínos modernos, cómo somos hoy. So they're not just going to learn about some dead ancestors, they're also going to learn about taínos nowadays. How are we today? What is the culture like today? Y lo más importante, lo primordial, es que empiecen a hablar el taíno. The most important thing, the primary thing, is to start them speaking taíno. We do this through pronunciation practice activities y al final ya pueden participar en una conversación con el programa. So at the end they can participate in a conversation. They can choose a role, pueden elegir un personaje y tener una conversación con el otro personaje. They can choose a role and have a conversation with the other character. Y eso es más o menos cómo es el programa para los estudiantes. Hay muchísimas actividades, hasta actividades de realidad virtual y realidad aumentada. There are lots of activities here, including virtual reality and augmented reality activities. Por ejemplo, tenemos actividades donde muestran imágenes de 360 grados. So we have an example of an activity that uses 360-degree images. Si un estudiante tiene gafas virtuales, se las puede poner y entrar en la escena. Imagínense que es una escena donde entran en un hogar y ven la cocina y ven estufa. Y hacen clic, guatuburén, estufa. Y hacen clic, butaca, sofá. Y así van por una casa entera. So imagine a student puts on their virtual headset and they can be in the scene and they go click, guatuburén, stove, click, butaca, sofa, and so on. So it's a completely interactive experience. It takes them not just out of the computer, but in the scene itself. And yes, let's give a round of applause for this technology. It's freaking amazing. Y como yo trabajo para la compañía, ya sé que también estamos pensando en agregar, ¿cómo es? Inteligencia artificial, de alguna forma. So I happen to work for the company, so I know we're looking at adding artificial intelligence to it as well, to speed up that process for learning.
Entonces, no dejo atrás los maestros. ¿Cuántos maestros en la audiencia o fueron maestros? ¡Hey! So I'm not leaving teachers behind. También vamos a incluir guías para maestros como parte de este programa. We're going to be including teachers guides as part of this program. Incluyen listas de todos los objetivos de cada lección. We're going to include all the objectives for each lesson, listas de vocabulario, the vocabulary list, cuaderno de actividades para uso desconectado, so an activity book for disconnected or offline use, and even the exams are going to be included with the answer sheets. So hasta las evaluaciones con sus hojas de respuesta van a estar incluidas. Van a saber exactamente los estándares que incluimos, que son partes de ACTFL. You're going to see the ACTFL standards que se cumplen en cada lección that are fulfilled by each lesson. ¿Y por qué? ¿Por qué los estándares? Porque tenemos que hacer algo serio. Why the standards? We have to do something serious. Tiene que ser algo profesional. Y además, con todo esto es un paquete completo. This is a complete package. Podemos ya integrarlo a programas oficiales. This means that we can start integrating this course to an official program. Para ver una demostración del curso, pueden tomarle foto a este QR code. To see a demo of the course, you can just scan the QR code. Verán un ejemplo de las primeras 4 unidades que ya tenemos listas. You're going to see an example of the first 4 units that are available. Ahí los va a llevar a la página de casarito.com. It's going to bring you to the casarito.com website. And from there, de ahí, van a ver una página dedicada al curso y pueden hacer clic en donde dice, hay como 3 botones, no lo pueden perder. There are like 3 different buttons, you're not going to miss it. Donde dice inscribirme al curso, vean el curso. Es totalmente gratis, pueden entrar, registrarse para empezar a aprender. So it's completely free. You can actually click on it and start, register yourself and start learning. It's completely free. Oh, thank you. Muchas gracias. Thank you. Y si acaso no pudieron escanear, pueden ir a casarito.com, ver en la página de recursos y el primer recurso que aparece, curso del taíno gratuito. So if you aren't able to scan it, you can simply go to resources at casarito.com, click the first resource on the left that says free taíno course. La página está disponible en ambos idiomas. The page is available in both languages, English and Spanish, inglés-español. Así que van a tener la oportunidad por ahora en estos 2 idiomas. Ya pronto espero el francés. Pero necesito a alguien, porque... Oh, gracias. Je suis très désolée. Mais mon français no es terrible. No lo he practicado en más de 20 años, así que yo no me siento como que soy lingüista en francés, aunque sí lo entiendo bastante bien, pero gracias. Ok, pero como se imaginan, este proyecto, para esto se necesita un ejército de personas. As you can imagine, it takes an entire army of people to finish this project. Necesito escritores y traductores en ambos idiomas primero, inglés y español. So I need writers and translators in those first 2 languages, English and Spanish. Necesito especialistas en la creación de lecciones, actividades de práctica y evaluación. So I need specialists who write lessons, things like practice activities and assessment activities. Personal que me ayude con las grabaciones de voz, inglés, español y taíno. So those personnel to help with the voice recordings in English, Spanish, and taíno. Y cualquier persona que sea entusiasta de la tecnología. And any person who's a fan of technology. Y con estas aplicaciones integradas en esta plataforma, podemos hacerlo así de rápido. So with these apps integrated in this platform, we can do it very quickly. Pero ¿por qué hago este trabajo? So why do I do this? Bueno, según Marcus Garvey, activista y periodista. Well, according to Marcus Garvey, activist and journalist, él escribió, he wrote,
A people without knowledge of their past, history, origin, and culture is like a tree without roots. Un pueblo sin conocimiento de su historia, su origen y su cultura es como un árbol sin raíces. Y mi misión personal es muy sencilla. My personal mission is pretty simple. Yo quiero crear un mundo donde todos los descendientes taínos saben quiénes son y de dónde vienen. I want to create a world in which all Taino descendants know who they are and where they come from. Con esa base firme podemos decidir hacia dónde vamos y podremos lograr cualquier objetivo. And with that firm foundation, we're going to be able to decide where we're going and achieve whatever objective we have. Pero para lograr ese sueño, se requiere una comunidad entera. But to achieve that dream, an entire community is required. Necesitamos artistas, músicos, diseñadores, ingenieros, gente con capacidades de todo tipo. We need artists, musicians, designers, engineers, people with talent of all kinds. Y hoy yo los quiero animar, a inspirarlos, a soñar en grande, a echar a volar su imaginación. So today I want to, se me olvidó, animar, inspire, thank you. Se requiere una comunidad entera. It requires an entire community. So I want to inspire you to dream big and to let your imagination fly. Y mi pregunta para cada uno de ustedes es, and my question for each of you here is, ¿qué vas a crear? What are you going to create? Porque ese es el legado que dejarás para las nuevas generaciones. Because that is the legacy that you will leave for future generations. Jajón, thank you.